la reunión y ahora sí le paso la palabra a Santiago. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que están participando. Ahí justo estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve lo que compartí, la imagen. Se ve perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo voy a apagar mi cámara para que no se me corte la señal. No tengo tan buena señal de internet acá. La idea de la charla es ir viendo algunos aspectos generales del cultivo. Traté de no irme demasiado por las ramas en lo que hace al cultivo en sí solamente y contar también un poco la experiencia de lo que fue este trabajo acá en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. Bueno, yo trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA Los Antiguos y como decían recién, desde el año 2015 iniciamos con un proyecto para introducir el cultivo a escala comercial en la zona. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco del cultivo y un poco de lo que fue la experiencia, atento a todas las dudas que vayan surgiendo. Si hay algo que no sé, trataremos de buscar la respuesta, poner en contacto con quien pueda acompañarnos también. Bueno, antes que nada, como para... ¿se ve bien? Sí, ¿Sí? perfecto. Bien. Sí, se ve. Gracias. Antes que nada, bueno, empezar a charlar un poco de, el tema del cultivo de hongos comestibles. Quiero hacer una diferencia. Nosotros al final de la charla les voy a dejar un link de un curso que armamos hace unos años con la gente del CIEFAP, con la doctora Carolina Barrotaveña. Eh, Ellos trabajan con hongos silvestres de lo que es Patagonia. Yo trabajo con hongos cultivables. eh, no trabajo, o sea, no soy micólogo, no trabajo en identificación específica de hongo. De hecho, recién Rocío decía, el tema de mi formación de posgrado es en el tema de riego y drenaje. Si bien venimos trabajando y estudiando este cultivo de hongos desde hace unos cuantos años. Ahí dejo la página también del CIEFAP, donde hay especialistas en el reconocimiento de hongos silvestres. Más que nada hacer esta diferencia por si hay dudas que tienen que ver con este tipo de hongos. También es interesante que hay especialistas de CONICET, en este caso, que están trabajando y abordando el tema y hacer la diferencia con lo que vamos a ver ahora. Bueno, los hongos, como la mayoría de los que están acá ya deben saber, representan un reino separado de las plantas, es un reino que se llama fungi. Se diferencian en varios aspectos. Por un lado, no fotosintetizan, eso ya nos empieza a dar una idea del tipo de ambiente que vamos a tener que trabajar. Y en realidad, como productores de hongos, lo que vamos a hacer es justamente eso, trabajar en base a las condiciones ambientales del cultivo en distintas etapas. Son capaces de degradar sustancias orgánicas. Las paredes celulares no están hechas de celulosa, como en las plantas, sino que están hechas de quitina, en eso se parecen quizás más a los insectos. La sustancia de reserva que tienen es el glucógeno y se diseminan a través de esporas que salen en las fructificaciones. Nosotros le llamamos generalmente hongo a lo que se ve en la imagen esa que está en pantalla, pero en realidad el hongo es no solamente eso, eso que estamos viendo ahí es la fructificación, el cuerpo fructífero, es a donde se van a formar las esporas, en donde la naturaleza lo produce para poder continuar y dejar descendencia. En realidad, como productores de hongo no vamos a cuidar solo eso, sino que también vamos a cuidar lo que se ve en el fondo, que es toda esa materia blanca que crece en ese caso sobre troncos, que es el micelio, y es importante de cuidar para llegar a una buena producción. Como decíamos, es un organismo vivo, carece de clorofila y es capaz de incorporar nutrientes del medio para sobrevivir. Esa estructura blanca que es el micelio, si la vemos en un microscopio, se ve una serie de, como una red conformada por unos hilos muy finitos que se llaman hifas, que tienen una batería de enzimas que son capaces de degradar la estructura de los tejidos vegetales. En el caso de la gírgola es capaz de degradar lignina, celulosa, hemicelulosa, que por suerte para nosotros están en la mayoría de los tejidos vegetales,
lo que abre un abanico interesante en cuanto a la cantidad de sustratos que se pueden utilizar. Bueno, esto es un poco de lo que venía diciendo. Hay distintos tipos de hongos. Hay hongos que son parásitos, hay hongos que son saprófitos, dentro de los saprófitos degradadores como la gírgola, y otros que son simbióticos. Muchos de estos son hongos que conocemos. Eh, por ejemplo, si yo nombro algún hongo de Patagonia conocido en el caso de parásito, tipo el yao yao, que es nombrado, hongos que hacen simbiosis con las plantas, muy conocido por su valor en la gastronomía, la trufa, el hongo de pino, son hongos micorrízicos que hacen una simbiosis con la raíz de la planta, y hay un beneficio para la planta y un beneficio para el hongo. En el caso de la gírgola es un hongo saprófito que es capaz de degradar, como decíamos, parte de la estructura de los que conforman los vegetales. Y eso que se ve blanco en ese tronco es justamente el micelio del hongo que colonizó ese tronco y es importante cuidarlo porque si bien ahí uno lo ve por afuera, eso también se mete en la madera, es lo que va a ir degradando esa madera para generar estos cuerpos fructíferos que en definitiva es lo que vamos a consumir. En el ciclo natural lo que pasaría es que en ese cuerpo fructífero van a caer las esporas. Cuando se crucen hifas de distintas esporas, se va a generar un nuevo individuo, se va a comenzar de nuevo el ciclo. Nosotros lo que vamos a hacer es directamente cosechar ese cuerpo fructífero y sembramos el inóculo para que avance sobre, en este caso, ese tronco. Ahora vamos a ver otras formas de cultivo también. Simplemente porque por ahí nombro algunas cuestiones o si van a trabajar es importante que lo conozcan. La parte del sombrero, lo que se le suele decir oreja, en el caso de la gírgola se llama píleo. La parte de abajo, que es donde están las laminillas, donde aparecen estas esporas, es el himenio, y el pie es el estípite. Esto muchas veces uno cuando compra la gírgola o ve las bandejas, están sin el estípite y se pone con el himenio hacia arriba. Esto tiene que ver por una cuestión de que, como decíamos, está lleno de esporas, cuando se ponen hacia abajo, los hongos que están abajo de ese quedan blancos porque se llenan de esporas y tiene un aspecto visual que a los fines comerciales no es tan agradable. La fructificación de la que hablábamos se denomina basidiocarpo en este tipo de hongos y su principal función es la formación de esporas. Algo que también van a escuchar que se habla mucho es la cepa. Los hongos se cultivan a partir de propagación del micelio que se trabaja en condiciones de laboratorio con un medio de cultivo apropiado. Ese micelio que responde a ciertas características de un individuo, es decir, el tamaño de ese basidiocarpo, la temperatura a la que se incuba, el color y demás, responden a algo que tiene ciertas características que se conocen con el nombre de cepa. Para hablar un poquito de ¿por qué empezamos en realidad con este cultivo acá? Para los que no conocen la zona, Los Antiguos está ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a orillas del lago Buenos Aires, y tenemos, en el caso de Los Antiguos, Lago Posadas, que son dos localidades para nosotros en las zonas cercanas. Lago Posadas está a 160 kilómetros de acá, trabajamos también desde la ER con ellos, y se desarrolla el cultivo de gírgolas desde hace unos cuantos años. Tienen algunas ventajas. Una es la disponibilidad de agua y la otra, como podrán ver, todo eso, esa masa verde vegetal que se ve, son cortinas forestales, ya que la actividad principal en los antiguos es el cultivo de la cereza, seguida de otras producciones, como lo que es producción de alfalfa, hay producción de frutas finas, bueno, diversas cuestiones, pero principalmente hace falta la cortina por una cuestión de los vientos que hay en la zona. Esas cortinas que en su mayoría son de Populus nigra, el álamo criollo, eh, requieren poda y esos restos de poda son la materia prima interesante para pensar en producciones de este tipo. Nosotros acá trabajamos con producción de hongos y se hicieron experiencias con producción de sobresustrato. Los productores apuntan a lo que es producción en tronco, que es más estacional. Eh, y así como tenemos esa ventaja,
La otra cara de esto, en comparación con otros sectores, es que estamos más lejos de centros de comercialización más grandes. Si ven el mapa ese que está abajo, para poner un ejemplo, nosotros de Comodoro Rivadavia estamos a 450 kilómetros, y esto representa tanto para comercializar como para conseguir, por ejemplo, el inóculo, un costo de flete que en otras zonas no está representado. En realidad esto también lo nombro porque es importante cuando uno habla de estas producciones, llevarlo al sitio en donde está y hacer números. Eh, no solo pensar que porque funciona en un sitio es ideal para todos, puede ser que funcione, pero es interesante meterle todos los números necesarios. Hablando específicamente de la gírgola, su nombre es Pleurotus ostreatus, tiene varios nombres comunes. Hay dos formas principales de cultivo, una es en tronco, es más estacional, pues se trabajan estructuras que se llaman umbráculos, que no es más que un techo de media sombra, paredes de nylon, importante en nuestro caso para cortar la luz, nylon negro, y el viento, y lógicamente necesitamos riego, en nuestra zona tenemos humedad relativa bastante baja durante la época de cultivo, y después en cultivo sobre sustrato, donde las alternativas también son muchas. En nuestro caso hemos probado con hojas de álamo, chipeado de resto de poda de cerezo, restos de distintas producciones, como ser paja de avena, paja de arveja, bueno, piruta de álamo. Hemos probado con distintos sustratos. En cada zona eso es variable. Si uno va a la zona de Bahía Blanca, por ejemplo, trabajan mucho con lo que es cáscara de girasol, zonas que tienen más desarrollo de lo que es el cultivo de trigo, paja de trigo es un buen sustrato, pero son numerosos justamente por lo que decía, tiene la capacidad de degradar lo que conforma sus tejidos. En líneas generales, si después quieren que profundice un poco más cada sistema, no hay problema. Pero en líneas generales, como para dos diferencias, el cultivo en troncos se parte justamente de un tronco en donde se va a poner en contacto con el inóculo. La proporción de inóculo que se usa es más baja, pues se trabaja en sustrato, se usa el 1 o 2% del peso húmedo del tronco. Hay distintas formas, una como la que ven en la foto, que es cortando una tapita y poniendo el inóculo. Acá hay productores que le hacen un tajo a lo largo al tronco y en vez de tener que poner un clavo o una cinta, sellan con una ramita y eso va a una bolsa negra o otra forma de incubación en masa, apilando tronco dentro de un sobre gigante de nylon, en pozos. Hay muchas formas, lo ideal es que tenga oscuridad, que tenga poco intercambio de oxígeno y una temperatura cercana a los 20 grados como para avanzar el micelio, el hongo sobre el sustrato, para colonizarlo, lo que en nuestra zona no se da parejo, con lo cual la incubación es más larga que en otros lugares. Nosotros trabajamos con incubaciones de 4 meses más o menos. Eh, y ahí ya estoy nombrando una etapa que es interesante después de la siembra, que es la incubación, que es cuando el hongo va a colonizar ese sustrato. Ese tiempo que pasa dentro de esa bolsa, cuando sale, el tronco sale blanco, completamente tomado por el hongo, y se lo va a llevar a condiciones en donde tiene más intercambio de oxígeno, sigue teniendo una humedad alta. En el caso del, cuando está dentro de la bolsa, la humedad es la propia que ya trae el tronco. Es importante que ese tronco no pase mucho tiempo desde que lo corto hasta que lo siembro, para que no se empiece a secar, porque requiere una humedad elevada. Lo llevo a un ambiente donde tengo riego, donde tengo mucho intercambio de aire, donde tengo luz difusa, no sol directo, luz difusa, acuérdense que no fotosintetiza, y se genera lo que es la inducción, que responde también a algún ciclo de temperatura más baja, como un shock térmico, y se empiezan a formar esos hongos chiquititos que se llaman primordios, y desde ese hongo chiquito hasta los otros hongos que ven en la última foto, que es cuando uno lo cosecha, pasan aproximadamente 7 a 10 días. El cultivo de sustrato ya pasamos a otro tipo de esquema productivo. No se oye, no sé si Juan, estás ¿estás ahí? hablando. ¿Seguís ahí, Juan? ¿Santiago?
No se te escucha el audio, ¿eh? Santiago, lo perdimos. A ver. Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. Sí. En cuanto a la colonización que dura 4 meses, no sé si escuché bien, ¿requiere alguna temperatura en específico o independientemente de la temperatura es el proceso de Sí, en colonización? realidad, el Flavio, ¿no? La Sí, pregunta, la persona que preguntó. Sí, ¿qué tal, Flavio? Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en realidad, a ver, el hongo con frío, con temperaturas frías, no se va a morir, pero va a entrar cada vez más como en un letargo, le va a costar más avanzar. Con temperaturas por encima de los 35 grados empieza a morir, con lo cual las bolsas no se recomienda dejar la bolsa negra al sol, menos en zonas donde suele hacer mucho calor. Y lo ideal para avanzar son temperaturas que están entre los 20 y 24 grados, depende de la cepa, cada cepa tiene sus características, pero entre los 20 y 24 grados. Nosotros el tema que tenemos es, en primavera alcanzamos temperaturas de esas, en verano también, pero en primavera todavía tenemos noches frescas. Para que se den una idea, nosotros tenemos registro de heladas hasta en enero. No es lo habitual, pero hay registro. En noviembre sí hay heladas. Entonces se hace la incubación más larga para garantizar que el hongo tenga tiempo de avanzar. Si uno tuviera una cámara que le puede dar las condiciones, que No me digas. de manejarlo. No te preocupes, Santi, se entiende. Bueno, como les decía, no sé si se escuchó la respuesta al señor Flavio que estaba preguntando, pero sí, la temperatura ideal sería entre 20 y 24 grados, como ideal. Cada cepa tiene sus requerimientos y en nuestra zona, como es en tronco y se incuba afuera, con la temperatura ambiente, tenemos esas temperaturas más parejas tirando a primavera y verano. En nuestra zona salimos a producir a mediados de febrero. Se suelen hacer En cero, eh, no vale nada. No. cosechas 40, en... si le pones 95, vale 50. ¿Hola? Perdón, hay alguna interferencia. Ah. Me fijo bien Pero qué bueno, pasó. en líneas generales, digamos, esa es la idea. Por eso se alarga tanto para nosotros la incubación. Hay otras zonas que cultivan en tronco que trabajan con incubaciones de 2 meses, que son más cortas. En tronco, Perdón, en Santiago, sustrato una anual consulta. grueso. Sí, perdón. No sé si lo dijiste, te quería consultar cuál es el momento de siembra, ¿no? Y vos decís incubación 2 meses, por si a partir de en febrero habría que sacar las bolsas. No, la incubación se considera desde que uno siembra, pone la bolsa, el tronco dentro de una bolsa o en estos sobres gigantes. Esa es la etapa de incubación, donde tiene condiciones de poca, o sea, no tiene luz, tiene muy poco intercambio de aire y lo ideal es esta temperatura que hablábamos. Son ese tiempo que va a pasar adentro de la bolsa. Por lo general, depende de la zona y la cantidad de troncos que uno siembre. Nosotros acá los productores sembraban en octubre, porque eran pocos troncos al principio, en 2015. Cuando empezaron a sembrar muchos troncos, se les juntaba demasiado la tarea y no llegaban a hacerlo, entonces se les empezó a recomendar a sembrar antes, porque las bajas temperaturas, lo sumo, el hongo no va a avanzar, pero no se va a morir. Uno podría estar sembrando, depende de la zona también, porque esto depende mucho de los parámetros ambientales. Podría estar, nosotros acá hay productores que siembran en julio para sacar la bolsa en febrero, pasa que desde julio hasta noviembre no empiezan casi a tener temperatura como para incubar. En otras zonas se podría pensar en hacer cosechas de primavera, entonces podría, y con 2 meses de incubación, con temperatura cerca de 20 grados, uno podría estar diciendo, bueno, siembro en agosto, septiembre, y para noviembre, diciembre estoy saliendo con las bolsas a producción. El tiempo de incubación es el tiempo que pasa dentro de esas bolsas. No sé si se entendió la respuesta, creo que era el señor Facundo que estaba preguntando. Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces tenemos 2 meses de incubación
desde el momento de la siembra, ok. De eso depende el lugar donde nos encontremos. Podemos Ujú. sembrar antes con actividad o después en caso de lugares más fríos. Sí. Y de nuevo, 2 meses, si les dan las condiciones. Nosotros que tenemos cortado, hemos hecho pruebas de 2 meses, hemos hecho pruebas de 1 mes, de 3 meses, 4 meses, y lo que mejor nos anda son incubaciones largas. eh, Termina saliendo mejor colonizado el tronco. Por eso es que a los productores les recomendamos acá que hagan una incubación un poco más larga. Pero Buenas bueno, no sé tardes. si... Sí, ¿Qué tipo de troncos son los que estamos necesitando? Cualquier tipo de tronco, porque, por ejemplo, ahí por lo que se ve en las fotos parece que fuera álamo. Entonces quería saber si es posible con pino, o tiene que ser álamo, o tiene que ser eucalipto, o algún frutal, o es cualquiera independientemente de que consiga. Que no tenga resina, decía. exactamente. No se recomiendan maderas resinosas porque tienden a inhibir el desarrollo del hongo y no va a avanzar bien. Anda muy bien en salicáceas, se usan todo tipo de maderas, se suelen recomendar maderas blandas, maderas blancas, las degrada más rápido, y degrada también más rápido, no sé si llegan a ver en esa foto que se ve una parte más clarita hacia afuera de la madera y una parte más oscura. Más clarito es la albura del tronco y lo más oscuro es el duramen. Degrada más fácil la albura que el duramen. O sea, cuanto más albura tiene, más joven es el tronco, más fácil lo degrada. Termina comiéndose todo y se suele recomendar maderas blandas. No se recomienda para nada el uso de maderas resinosas, como bien nombraba recién una persona por ahí. Eh, y nosotros hemos hecho pruebas con distintos tipos de maderas. Nos quedamos con el álamo criollo porque es lo que abunda. Uno tiende a recomendar eso, buscar el sustrato que más abunde, hacer algunas pruebas y ver los rendimientos para ver si anda bien. Eh, pero anda con muchas maderas. Otras maderas más duras, eucalipto y demás, sirven también para otros tipos de hongo. Nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, con cultivando sobre eucalipto y shiitake y andan muy bien. Eh, pero, digamos, en respuesta a la consulta, no sé si sigo o hay alguna consulta más. Si te parece, Santiago, avanzamos y Bien. hasta ahora muy claro. Y después seguimos con las consultas que me imagino que algunas quizás también se vayan respondiendo a lo largo de la charla. Bien. El sustrato tiene una etapa más que el tronco no tiene, que es lo que les decía, la desinfección. Uno parte de un sustrato que es un material particulado, entonces es más fácil que se contamine. Eso requiere que se desinfecte. La desinfección se puede hacer, como ven en la foto que está ahí abajo, con vapor, por inmersión en agua caliente. Hay métodos caseros hasta métodos más efectivos y más costosos, como decir trabajo con presión y alta temperatura, como en el caso de un autoclave. Estoy haciendo una esterilización. Lógicamente, la inversión no es la misma. Nosotros partimos desinfectando con las primeras pruebas, desinfectando en una olla, pasamos a un tacho de 200 litros, y la desinfección en la producción sobre sustrato es un cuello de botella, porque es un salto en la capacidad de material que uno puede procesar. Una vez que eso se desinfectó, si es con calor, después vamos a ver algún otro método. Por ejemplo, nosotros hemos usado desinfección alcalina, que es meter el sustrato en La punta agua de la con cal a vibra tiene pH dos 9 puntas. durante 36 horas. Eh, ese sustrato, en el caso de la desinfección alcalina, a nosotros nos hizo un poquito más largo los tiempos de incubación. En el caso de desinfección por temperatura, una vez que baja la temperatura, es cuando se siembra o cuando se pone el inóculo para que empiece a colonizar ese sustrato. La proporción de inóculo que se usa en sustrato es mayor. En troncos dijimos que era del 1 al 2% del peso húmedo del sustrato, del tronco. En el cultivo en sustrato se usa aproximadamente el 5%, porque uno lo que busca es que colonice más rápido. Estamos hablando de una incubación que va a durar 15 días, 20, o en el caso de lo que les decía, lo que nos pasó en algunas incubaciones que se estiraron, 40 días, 45 días.
Entonces la idea es trabajar con un sistema más rápido, en un ambiente controlado, en donde cuando la bolsa terminó de producir lo que es rentable, la descarto y pongo bolsas nuevas. Eh, en cuanto a lo que es la experiencia de cultivo que se viene desarrollando o que venimos trabajando acá, nosotros arrancamos, yo en realidad arranqué en el año 2014 en Gallegos, que me había llamado la atención la estructura ociosa que se podía usar para convertir a producción de hongos. Terminé trabajando en el INTA de los Antiguos y empezamos a trabajar con el cultivo en troncos, hicimos pruebas después en sustrato. El caso del cultivo en troncos empezamos en el año 2015 con 2 productores que habían hecho una prueba y no habían continuado. Y en el año 2016 hicimos una visita desde INTA a la cooperativa Shirpat, donde estuvimos viendo producción, manejo y demás del sistema. Y de ahí sí copiamos, nosotros un trabajo fuerte que hubo que hacer desde acá es toda la parte de difusión, trabajar en habilitaciones y demás para ir abriendo un mercado, a la par que se trabajaba en la producción. Una de las cosas que sumamos es esto que vimos en Alto Valle con la cooperativa Shirpat, que trabajan a un volumen bastante interesante sobre troncos, que es el tema de hacer degustaciones para que la gente lo empiece a incorporar en la dieta y sepa cómo incorporarlo y que lo pruebe, ¿no? Además. Desde que arrancamos estuvimos trabajando con siembras grupales. El tema de las siembras grupales, por un lado al productor le venía bien porque le daban una mano para sembrar y siempre había productores que se llevaban, o gente que quería probar, que se llevaban troncos sembrados. Entonces empezaban a amigarse un poco más con el cultivo y se empezaban a acercar al mismo grupo con el que estábamos trabajando. En el año también, 2016 más o menos, hicimos la primera evaluación económica en base a lo que veníamos trabajando para una estructura estimada de 200 Bajo el troncos. camino, averiguo. ¿Hola? No sé si alguien hizo una consulta o No, no. seguí, Santiago. Para una estructura estimada de 200 troncos, en ese momento trabajamos con Martín Roa, con un compañero acá de INTA, que es nuestra pata económica, que por dólar invertido el productor recuperaba $1.30. Entonces lo que hicimos es compararlo con otro tipo de inversiones, plazo fijo, otras producciones y demás. Vimos que era un negocio interesante y les propusimos a los productores aumentar la escala productiva con los números de la mano. Ahí es que empezamos a pasar a estructuras un poco más grandes. Lo que se ve en la foto es lo que les describía como un umbráculo, que tiene microaspersores, paredes de nylon. La estructura, como ven, es de los propios álamos que están en la zona. Y media sombra en el techo, que el único tema que yo le cuestiono a lo que está en esa foto es la media sombra verde. A mí en lo particular no me gusta más la media sombra negra de 80%, genera un ambiente más sombrío y más adecuado, pero bueno, son cosas que hemos ido cambiando y hemos ido probando. Y en ese momento se empezó a aumentar la superficie productiva, empezaron a sembrar más, empezó a encargar más inóculos, empezó a agilizar el tema de la compra del inóculo. En 2018 armamos la primer planta piloto de producción sobre sustrato y trabajando con el grupo de IoT del INTA Balcarce y desde acá de Los Antiguos desarrollamos un controlador de parámetros ambientales que regula en base a lo que uno le carga, esto trabaja con Arduino, la temperatura, las horas de luz, la ventilación, la calefacción, y a nosotros algo que nos interesaba era hacer las veces de un data logger, o sea que guarda toda la información de ese clima. Ahí nos dimos cuenta de que nosotros desinfectábamos en la misma sala que producíamos, separado por nylon, pero el ambiente era el mismo, y lógicamente cuando desinfectábamos con calor las temperaturas se nos iban por arriba de 35 grados y eso afectaba la producción. Con lo cual, desinfectar con calor en una estructura tan chica era un error, ¿no? Otro tema que lo pueden ver ahí en la foto, esa cepa que están viendo en la foto, en realidad era un hongo marrón que por falta de luz queda blanco, pero otro de los factores importantes a mejorar la cantidad de horas de luz. En el año 2019 hicimos una prueba, eso que ven abajo ya habíamos pasado de la olla a un tacho de 200 litros para desinfectar por inmersión en agua caliente con
mechero abajo de un termotanque de alta recuperación. Eso, muchas cosas que íbamos haciendo con los productores. En ese lugar, y ahí está lo que les digo del cuello de botella, desinfectábamos 30 kilos en 4 horas. Pasamos a que la cooperativa agrofrutícola que elabora marrasquino, en la época en la que no usaba la planta de marrasquino, nos prestara la caldera y desinfectáramos con esa caldera 300 kilos en esas 4 horas. Entonces, lógicamente, cambian todos los tiempos, los costos, y le empezamos a poner un costo al servicio que podría ofrecer el empaque de la cooperativa para desinfectar sustratos. En el 2019 empezamos a trabajar un poco más en lo que son estructuras de producción. Eso que están viendo son fotos de la localidad de Lago Posadas, donde la productora es la que está de barbijo rosa, la más alta de todas. Ella, al igual que los productores de los antiguos, empezaron a continuar solos con esto de hacer capacitación a gente del lugar, y está bueno porque es hacer difusión. Hoy uno va a Lago Posadas, que es una localidad chica, son 300 personas, hay hoteles, hay restaurantes, y la gírgola es un producto habitual. Eso tiene que ver mucho con la difusión que han hecho los productores, invitando al jardín de infantes, a las escuelas, a los vecinos, y moviéndose, y participación, lógicamente, eso lo hicimos del día cero, por toda la provincia hicimos capacitaciones y por provincias vecinas también, tratando de incentivar, a la par que les pedíamos a los productores que produzcan más, incentivar el consumo. Cosa que fue pasando porque pasamos de capacitaciones donde la gente iba a preguntarnos si no se comía, a empezar a tener sentados gente de restaurantes, de negocios y demás que querían el contacto de los productores. Hoy, para que se den una idea, más o menos están cosechando entre los antiguos y Lago Posadas en troncos estacional 1000 kilos de gírgola fresca por temporada, y la oferta no alcanza a cubrir la demanda. En plena pandemia, el pueblo quedó cerrado, literalmente, y fue el año que superaron los 1000 kilos de gírgolas frescas. Entonces, ese año se empezó a apuntar a deshidratar, porque no había forma de comercializarlo sino el producto fresco. Entonces, tenemos la misma ventaja lo mismo que es un problema para producir, que la baja humedad en esa época es una ventaja para deshidratar. Armamos deshidratadores con media sombra, completamente cubierto para que no ingresaran los pájaros y no diera tampoco el sol. Y en más o menos 24 o 36 horas el producto se deshidrata, y una vez deshidratado se puede conservar hasta un año. Con lo cual sirvió, y hoy en realidad, por ejemplo, la gente de los antiguos es el producto al que más apunta, que es al producto deshidratado, justamente por este tema de que no queman las manos para la comercialización. En el año 2020 ya se empieza a armar la primera sala de empaque en los antiguos. Se invita, a esa foto que ven abajo, se invitó a la gente de la cooperativa agrofrutícola El Oasis, justamente para contarles la producción y tener un intercambio con gente que venía trabajando en cooperativa. Se arma un grupo en ese momento que se llama Zetas del Viento Patagonia Argentina, que después no continuó funcionando como tal, pero sí siguen vinculados en cuanto a lo que es compra de inóculos. Cuando un productor no le alcanza el hongo para cubrir una demanda, se comunican, materiales y demás. Y continúan con la difusión los productores. Uno de los objetivos desde INTA, desde la agencia, fue que cuando los productores empezaran a funcionar solos, corrernos desde el INTA para, o sea, no generar dependencia de la institución para funcionar. Y bueno, hoy continúan produciendo. En el año 2021 hicimos una prueba que era ver si podíamos adaptar una planta de empaque de cereza en los meses que no empacan cereza, que son 9 meses al año, para producir hongos. Lógicamente hubo que hacer una adecuación de la sala, de los espacios. Se tomó una cámara de frío como sala de producción, una sala más chiquitita como sala de incubación, y las estructuras que tenían, bachas de acero inoxidable, mesadas y demás para desinfectar, sembrar, y se terminó adaptando para esos fines. Lo que más se utilizó, la estructura propia de la planta de empaque. Por ejemplo, las estanterías de producción, que se ven ahí atrás en la foto, son los mismos cajones de cosecha, esos son los cajones fruteros, con bolsas de sustrato de 10 kilos,
Ahí trabajamos con hoja de álamo, paja de avena, paja de arveja y viruta de álamo. Todos sustratos puros sin suplementar, que era el objetivo, evaluar los sustratos puros sin suplementar. Obviamente los mejores rendimientos los tuvimos en paja de avena. Ahora vamos a ver un poco de los rendimientos. Y se armó un ciclo de producción adentro de una planta de empaque de cereza. Esto que ven ahí es las estanterías que les decía Amada con los cajones de producción de fruta, que son los mismos que iban a la sala de incubación, o sea, para tratar de no estar haciendo mucho malabares con la bolsa, se movía directamente el cajón. Ahí lo que ven es el sistema de riego, que son microdifusores. En ese caso son unos microdifusores que se llaman Coolnet, que son de Netafim. Trabajan con bastante presión, trabajan con 4 kilos de presión, el caudal es bajo y la cámara de frío tiene, así como mantiene el frío, tiene la ventaja de que mantiene bien la temperatura y mantenía bien la humedad. Para que se den una idea, en pulsos muy cortitos, pero la bomba durante el día funcionaba 15 minutos. La luz era como se ve ahí en esa imagen, con tubos fluorescentes, 12 horas de luz. Eso estaba conectado al controlador este de parámetros ambientales que les nombraba al principio. Y lógicamente baja la temperatura y la humedad cuando hacemos las renovaciones de aire, que son más o menos 4 o 5 renovaciones de aire por día. El hongo respira, con lo cual si uno no cambia el aire empieza a aumentar la concentración de dióxido de carbono y eso produce efectos en la producción que son malos. Bueno, esto es parte de la producción adentro de la planta de empaque. Estos son los sustratos con los cuales estuvimos trabajando, algunos datos para que vean lo que es el porcentaje de humedad con el que se trabajó, el peso húmedo de la bolsa y el peso seco. Acuérdense cuando hablamos de porcentaje inóculo es sobre peso húmedo, y si hablamos de suplemento, que uno le va a agregar un suplemento, es sobre peso seco del sustrato. En líneas generales, los rendimientos que tuvimos, cuando uno habla de rendimientos en hongos, se expresa en eficiencia biológica. La eficiencia biológica son kilos de hongos frescos sobre kilos de sustrato seco por 100. Como ven, en el caso de la avena tuvimos una eficiencia biológica del 112,8%, lo cual es muy interesante. En el caso de la paja de arveja fue más bajo, 48,1. En el caso de las hojas, 49,2. Y en el caso de la viruta, 50,9. Nosotros, si bien los valores que tuvimos con paja de avena son buenos, no es el sustrato al que apuntamos a usar, porque en esta zona no abunda gente que produzca avena. Esto salió de un ensayo que se hizo, pero no hay un productor que hace, pero no a una escala como para decir lo pensamos como que va a ser el mejor sustrato para la zona. Bueno, hay mucha gente que haga avena para grano y que nos quede la paja. Sí nos interesa tratar de mejorar sustratos como lo que es viruta y sobre todo hoja de álamo, que hay volumen importantísimo, producto de lo que les decía de las cortinas forestales, que en esta época pierden las hojas y tenemos un volumen interesantísimo. Esto simplemente para poner algunos ¿Puedo hacer una números. pregunta? Sí, perdón. Eh, ¿Hubo intentos de mezclar diferentes tipos de material, de sustrato, para ver qué rendimientos daba? Sí, tuvimos intentos y estamos tratando de empezar a trabajar más en eso ahora, mezclar Ah, sustratos y suplementar sustratos. Hemos trabajado principalmente como suplemento con afrechillo de trigo, y después hemos hecho algunas pruebas, no a modo de ensayo, sino que las probamos a pequeña escala con productores, de mezclar sustratos. Nos interesaba mucho el uso del resto de poda de cerezo para lo que era producción de shiitake, que hicimos algunas pruebas y anduvo bien. No con el chipeado, que era lo más fácil de obtener, pero sí anda un poco mejor con la viruta. Pero sí, claro. la idea, una de las líneas de trabajo que tenemos de la agencia es empezar a evaluar sustratos suplementados, sobre todo lo que es viruta y hojas, que es lo que más nos interesa. Ok. No, yo preguntaba más que nada porque vi que mencionan hojas y había leído un comentario en el chat que básicamente preguntaba si se podían intentar usar hojas hojas, no me acuerdo cómo decirlo, o sea, que hojas en los de los espacios urbanos como sustrato. Sí, Ya hay que, experiencias.
De hecho, si bajan algunos de los trabajos de Mushworld, están disponibles en internet, es interminable la cantidad de sustrato con lo que se han hecho ensayos y hay rendimientos evaluados. Desde plantas acuáticas, juncos, pulpa de café, restos de la industria de maní. Es interminable la cantidad de sustrato que se han evaluado. Nosotros en realidad acá queremos apuntar a obtener los mejores rendimientos con lo que es Claro, hoja y viruta por una cuestión de que abunda y nos cuesta poco obtenerlo. Pero claro. para que se den una idea, más adelante lo voy a nombrar, la viruta suplementada con frechillo de trigo, perdón, viruta no, aserrín de álamo suplementado con frechillo de trigo, se han alcanzado eficiencia biológica de 169%. Eso lo ha hecho la gente del CONICET en Buenos Aires. Pero sí hay experiencias. Ok, gracias. No, de nada. Esto es simplemente para nombrar algo de esa experiencia, para que vean el margen bruto de lo que es el uso en esa sala. La sala esa en realidad se adaptó a funcionar por un tema de la capacidad de la sala de incubación y de la capacidad de desinfección y de mano de obra, dividida en 5 espacios. Cada espacio va a tener, son 4 cosechas en total. Las cosechas en sustrato son bastante fijas, no es como en tronco que es un poco más disperso. En sustrato cada 10 días más o menos se está cosechando. Eso es por lo menos lo que nos dio en este ensayo. Y la idea sería tener un espacio con bolsas en inducción, un espacio con bolsas en primera cosecha, así hasta la cuarta cosecha. Después de la cuarta cosecha se descartan y en ese espacio entran bolsas a inducirse. Inducirse es ese tiempo, desde que sale de incubación hasta que se forman los primordios. Y una sala separada para lo que es producción. Para este cálculo utilizamos los valores de eficiencia de avena, que sabemos que serían alcanzables con lo que es viruta de álamo suplementado, que es en realidad lo que apuntamos, como decía recién. Cualquier cosa, igual después voy a dejar el contacto. La persona con la que estamos trabajando la parte de costos es Martín Roa, que es esta persona que trabaja con nosotros, o si hay dudas puntuales de este tema, que puedan estar también respondidas por él, que es nuestro especialista. Y después, dentro de lo que es la agencia, seguimos trabajando. Eso que ven ahí es una foto de una experiencia que hicimos de producción de shiitake. Ahí trabajamos con distintos sustratos también. Se los ha acompañado a los productores en todo lo que es habilitaciones. Eso fue un proceso lento. Para que se den una idea, cuando se hizo el RENSPA de una chacra acá en Los Antiguos, eh, fue la primer chacra de la provincia de Santa Cruz en tener RENSPA como productor de hongos comestibles. Y a partir de ahí, bueno, fue todo un proceso lento en cuanto al tema de habilitaciones de la sala, habilitaciones de los productos, registros. Hoy tienen productos que están habilitados a nivel provincial y están haciendo los papeles para hacer tránsito federal, pero eso llevó bastante trabajo y bastante tiempo. Con el tema costos hicimos con Martín Roa una planilla que fue armando él en realidad con datos que iba relevando del tema de costo de producción, cálculo de punto de equilibrio y precios de mercado de nuestra zona, eh, que la idea es con eso tratar de desarrollar una app que esté disponible para cualquiera persona que quiera iniciar la producción. La idea, como les decía, es seguimos trabajando en difusión y empezar a trabajar sobre los residuos y sustratos que más abundan. Esto que ven acá es parte de esta difusión. Esta es la Escuela Agropecuaria de Gobernador Gregores, que empezamos el año pasado a hacer una capacitación y siembra. Este año ya están cosechando y empezando a elaborar distintos productos. La idea con ellos es seguir trabajando. Hay cuestiones bueno, ahí se nota, por ejemplo, el tema de la luz. Que yo les decía, el tema de los hongos que salen más claritos, el lugar es bastante oscuro. Pero bueno, ahí está interesante porque pasa a ser una producción que está metida dentro de un ciclo lectivo en una escuela agropecuaria importante de la provincia, como lo es la Escuela de Gregores, y que le vienen metiendo mucho esfuerzo y trabajo y tienen la posibilidad de hacer estos productos como parte de lo que siguen trabajando con los chicos. Bueno, esto por dejarles algunas referencias. Esas son las charlas que les decía que están disponibles en YouTube, específicas de cultivo de hongo. La segunda es del tema de hongos silvestres.
y algunos laboratorios que en mi opinión son muy serios y trabajan muy bien, que es el Centro PYME de Neu, que está en Alto Valle, en Neuquén. Nosotros les compramos bastante a ellos. El laboratorio del CERSOS del CONICET, que está en Bahía Blanca, el CIEFAP en Esquel y el INTECH de Chascomús. En todos ellos, además de la posibilidad del inóculo, hay investigadores y profesionales de primera línea de todo lo que es el tema de cultivo de hongos, con muchísima experiencia y que me parece también interesante que les quede como contacto. Traté de no ser demasiado largo por si iban surgiendo dudas. No sé si hay algunas consultas, si se entendió lo que quise explicar. Quedo atento a las Sí, consultas que haya. Mi nombre es Carla, muy, soy de Bahía Blanca y hace bastante que estamos con mi marido con ganas de hacer algo de esto. Para principiantes, ¿qué me recomendás? ¿Que pruebe con tronco o con los cajones? Salgo de esto y dejo de compartir. No sé si. ¿Hola? Sí, ahí está. Carla, ¿no? Me dijo su nombre. todavía estás compartiendo, Santiago, ¿eh? Ah, estoy compartiendo, perdón. Todavía sí. Si querés te lo cancelo desde acá. Creo que ahí lo saqué, pero no sé si. Ahí está. Buenísimo. Sí, perdón, Carla. Sí, para mí, para empezar, lo ideal es evaluar qué sustratos están disponibles en la zona y son fáciles de conseguir, es decir, el menor costo posible y el mayor volumen posible, ya sea tronco o sustrato. En Bahía tienen la ventaja de lo que les decía, la gente del CERSOS viene trabajando hace mucho. Pueden consultar en el CERSOS, por ejemplo, a Pablo Postemsky, que es un investigador y gente que además no tiene ningún problema en asesorar. Yo les diría, en cualquier localidad en la que estén, lo ideal es ver qué sustratos están disponibles, en qué volumen, y hacer pruebas a pequeña escala. Si van a trabajar con sustratos, ver qué rendimientos tienen con ese sustrato, qué tiempos manejan de incubación, de producción, o sea, hacer un ensayo a pequeña escala con bolsas chicas o en frascos, sin mucha inversión. No sé, una temperatura de incubación pareja de 20 grados, uno lo consigue arriba de la heladera porque el propio motor genera temperatura, entonces puede hacer pruebas a pequeña escala eh, y evaluar rendimientos. En base a eso, hacer números y es una producción que es interesante vincularse. Hay otros productores en esa zona, porque hay que hacer un caminito en cuanto a empezar a ubicar el producto. No es un producto de consumo masivo, cada vez se consume más y estamos hablando de un hongo. Hay muchísimos hongos que son interesantes para empezar a producir. Por poner un ejemplo, nosotros estamos queriendo empezar a trabajar con, seguramente han escuchado hablar de enoki, que es el Flamulina velutipes, que es un hongo que para nosotros podría llegar a ser interesante por las temperaturas a las cuales responde, nos permitiría por ahí estirar un poquitito más la ventana y diversificar. Pero en respuesta puntual a lo que me decía Carla, yo arrancaría viendo qué sustratos tengo disponible y haría algunas pruebas. Con la ventaja de nuevo de que en Bahía hay mucha experiencia en el cultivo de hongos, tienen ahí un centro especializado en el tema hasta donde pueden ir a ver estructuras y los trabajos que vienen haciendo. Y espero haber contestado. Buenísimo. Santiago, si querés hacer un comentario, de nuevo, aunque a pesar de que algo mencionaste con respecto al tema de las maderas, para los cultivos que son en tronco, en madera blanda, madera dura, el tema de la resina, volver a mencionar brevemente eso que se consultó, se debatió un poquito en el chat eso. Eh, Entiendo que igual ya Sí, habías comentado específicamente el tema de, bueno, de las maderas blandas, de que las resinas generaban algunos inhibidores, pero sí, si quieres hacer algún otro aporte más para evacuar algunas dudas sí. generales. En general no se suele trabajar en el caso de la gírola con maderas que contengan resinas. Las coníferas uno suele conseguirse bastante, porque hay muchos aserraderos que trabajan con pino, pero es un sustrato que a nivel de rendimientos no es muy bueno. Uno cuando evalúa sustratos, por ejemplo, cuando nosotros empezamos en Río Gallegos hay una persona que es Lucas Monello, que es un ingeniero forestal que tiene un aserradero y trabaja en la universidad. El aserradero es de Viruta de Lenga y él tiene bastante experiencia en cultivo de hongos sobre Viruta de Lenga.
Eh, hay otros sustratos en distintos lugares. Lo que les decía, si uno agarra experiencias de distintas partes, hay experiencia de cultivo sobre infinidad de sustratos, incluyendo residuos domiciliarios, residuos orgánicos domiciliarios. Lo que Bueno, varía ahí en mucho la, son los rendimientos. Sí, No, no, que justo lo que venías diciendo también venía atado a una consulta de Laura que consultó por las hojas de recolección del arbolado urbano en las ciudades. Justo que mencionas eso. Eh, Preguntaba si era posible. sí, yo vuelvo a decir lo mismo. Para mí algo importante es evaluar ese sustrato, ver los rendimientos, ver la escala y la inversión que uno va a hacer. Yo lo que les decía de la planta de empaque, la mayor parte de la inversión ya existía porque es parte de una planta de empaque, lo más caro. Por eso también los números son interesantes con un precio que pusimos de comercialización que no es tan alto. Habíamos considerado 5.000 pesos el kilo de gírgola para esos números que vieron. Hoy uno ve valores en supermercados, internet, y hay valores bastante más altos, Sí. el doble, de hecho, o más. Eh, entonces, lo ideal es, para nosotros desde el día cero, lo importante fue evaluar rendimientos, hacer números y en base a eso ver si es viable o no. Desde ya que en nuestro caso, desde INTAT, teníamos la posibilidad de acompañar esto con el tema de la difusión, que es importantísimo. Hoy cada vez se está hablando más del tema, y yo creo que es eso, empezar a moverse. Hay mucha gente que arranca. Yo en este momento, por ejemplo, desde acá estamos acompañando productores del Calafate, de Chaltén, de Río Gallegos, de Puerto Santa Cruz, de Comodoro, de distintos lugares, y en cada lugar lo que están usando es distinto. Y están empezando por eso, por hacer una evaluación de, bueno, ver cuánto rinde y lo que tienen. Si yo voy a un productor de, no sé, Caleta Olivia o mismo Comodoro o Gallegos, le digo, usen tronco de álamo y sí, tiene un costo para llegar hasta allá con los troncos de álamo que me va a decir no me sirve. Pero bueno, la cuestión es evaluar qué residuos hay en esa zona y probarlo sabiendo que es un hongo que degrada celulosa, hemicelulosa y lignina. Y sabiendo que con algunas maderas, como las resinosas, no se lleva tan bien. Y después varía mucho de sustrato a sustrato, y como preguntaba hace un rato, creo que era un señor Santiago se llamaba, también hay que evaluar el tema de usar suplementos. En el caso de los suplementos, hay distintos en la bibliografía. Uno muy usado es el afrechillo de trigo y que se consigue fácil. Eh, y después, bueno, sí se agregan, por ejemplo, nosotros en nuestro caso no hicimos agregado de carbonato de calcio, es muy poquito lo que lleva, pero porque hicimos desinfección alcalina. Si no, cuando es sustrato se suele agregar un poquitito de carbonato de calcio, producto de que el metabolismo del hongo produce un ácido, que es ácido oxálico, y hay que buscar que ese ácido precipite. En realidad se precipita como oxalato de calcio, y uno tiende a evitar que baje demasiado el pH porque inhibiría el propio avance del hongo. Por eso que se agrega la cal, Perdón, digamos. perdón. Mm. La comercialización, ¿cómo es para el traslado de las gírgolas? ¿A dónde llegan ustedes para venderlas? Repito la pregunta, no sé si la escuché bien. Creo que es la señora Maritza que me está preguntando. ¿Cómo Sí, hacemos para la comercialización, para el traslado? sí. ¿Hasta dónde Claro, llegamos ¿hasta dónde comercializando? llega? Exacto. Cuando empezamos era local por una cuestión de que había que trabajar el tema de habilitaciones. Para lo único que la sacábamos y con permiso del lugar al que íbamos era para las ferias y demás. Se empezó a trabajar con bromatología local, después se empezó a trabajar con el área provincial. Hoy los productos que salen de acá salen de una planta de empaque habilitada, y tienen habilitación provincial. Ahora están haciendo los papeles para hacer tránsito federal, es decir, para poder salir de la provincia. Y una productora de acá de Los Antiguos estaba averiguando, la gente, nosotros estamos muy cerquita, para que se den una idea, estamos a 60 kilómetros del pueblo más cercano en Argentina, que es Perito, y a 3 kilómetros del pueblo más cercano en Chile, que es Chile Chico. Entonces hay un interés, la gente de lo que le estuvieron informando es que podrían comercializarse con los permisos y habilitaciones producto envasado al vacío.
Por ahora los productos que están saliendo de acá, desde parte de los productores, en esto no es que estamos haciéndolo nosotros, acá hay un trabajo muy grande de los productores. Están comercializando en distintas localidades de Santa Cruz. Hoy uno va a Calafate y hay negocios que tienen el hongo de los antiguos, deshidratado, harina saborizada, al aeropuerto de Gallegos y está el hongo. En algunos negocios de Gallegos también está, en Caleta, en Gregores. Va avanzando y cada vez van apareciendo más productores interesados. Nosotros tenemos la ventaja de que hay materia prima para producir y agua. Y bueno, ya empiezan a tener aceitada la cadena de comprar el inóculo. Nosotros tenemos un costo interesante de flete comprar el inóculo. Y el tema de la comercialización ya se empiezan a vincular y a conectar directamente con los productores, que de nuevo, hoy la demanda les supera lo que producen, que tendrían que producir mucho más. Hoy estamos hablando de productores, el lago Posadas es un poco más chico, tendrán 200 troncos en producción, y acá en los antiguos tendrán aproximadamente 2.500, 3.000 troncos en producción, que tendrían que seguir aumentando la escala, pero bueno, también es una inversión y una organización por parte del productor. Nosotros proponemos por ahí apuntar mismo a producir todo el año en sustrato, y hay productores que te dicen, me interesa más el tronco porque es estacional y me cuadra con el manejo que hago de la chacra, que tengo otras producciones. O cereza, frutilla y gírgola después de febrero. Entonces cuadra perfecto. Hola, Gracias. hola, ¿puedo hablar? Sí, adelante. Hola, sí, soy Mónica Ruiz, yo soy de Río Gallegos. Me interesa mucho el tema de las gírgolas. Ya el año pasado tenía mucha curiosidad por este tema. Yo tengo una chacra productiva y justamente nosotros producimos frutillas, bueno, todo tipo de verduras, bueno, y papas, ajos. Y también queríamos incursionar también en el tema de las gírgolas. Este año, bueno, me encantó participar en este curso y continuar, y necesito sí asesoramiento y ver, bueno, eso. Y me interesa muchísimo todo este tema. Me gustaría aprender y bueno, y quiero seguir, estar conectados con ustedes, asesoramiento, necesitaría. Yo tengo un invernadero que lo podría adaptar para justamente trabajar estos hongos. Tengo hojas de álamo, tengo troncos de álamo, tengo bastante material como para arrancar. O sea, me siento que puedo seguir avanzando con esto. Ah, perdón, estaba con el micrófono apagado. Sí, en realidad, a ver, yo creo que está nombrando algo de lo más importante. Uno cuando habla con productores más grandes, mismo de otras zonas, el tema de estar vinculado en este tipo de producciones es importantísimo. Gente que ha arrancado de cero con todo el tema y nombra queriéndolo hacer solo como algo muy hermético, como si uno estuviera descubriendo algo, tiende a ser peor para el productor. En esto es importante estar vinculado, porque yo les ponía el ejemplo de lo de recién, Lago Posadas y Los Antiguos. Son dos localidades separadas, con distintas realidades, pero si bien el grupo que se propuso desde INTA después dejó de funcionar como tal, los productores siguen vinculados para la compra de inóculo, abastecer clientes que por ahí a uno no le alcanza y a otros sí. Entonces, el cliente no se queda sin producto y el beneficio es mutuo. Entonces, el tema de estar vinculado es importante. Hoy en Río Gallegos hay gente que está haciendo experiencias. Yo les nombraba, por ejemplo, Lucas Monelo, porque es alguien que tiene mucha experiencia. Pero hay otros productores, hay 3 productores en Río Gallegos que están trabajando, haciendo pruebas de evaluación sobre sustrato a un nivel de trabajo en lo técnico, que es con controladores, con manejo de parámetros ambientales y demás, que es fenomenal como están trabajando y están haciendo un relevamiento de parámetros, de costos y demás, que es un ensayo en sí mismo con un nivel de detalle espectacular, y es gente muy abierta a vincularse. El vínculo desde la institución, desde Bien, ya, y el vínculo con los productores que, conociéndolos, tanto acá Tere como Lorena en Lago Posada, son gente
al revés, van a estar sumamente predispuestos a vincularse. ¿Me podría, bien, Sí, yo me le voy a podría dejar pasar mi los contactos correo. de ellos para que yo me relacione? Sí, yo les dejo mi correo y si quieren comunicarse, ningún problema, para que poder pasarle estos contactos y demás, pero sí, es gente que no va a tener ningún problema y desde ya, desde la institución, estamos por eso. Ahora Perfecto, escribo mi correo perfecto, sí, igual acá en el... sí, porque me gustaría, ustedes no vienen a Río Gallegos, por ahí a dar una capacitación. Justamente esta semana se estuvo comunicando también gente del Ministerio de Desarrollo Social que está con un proyecto y una idea de avanzar con el cultivo y están con ganas de hacer capacitaciones. Yo la realidad es que muchas de estas cosas cuestiones de estas semanas, que estoy hablando con gente de distintas localidades, mucho lo hacemos en forma virtual, porque hay cosas que es la experiencia que va haciendo el productor y hay cosas que van surgiendo en eso, en la experiencia que va haciendo y por ahí surgen dudas. Y bueno, si en algún momento está la posibilidad, ningún problema. Pero podemos ir avanzando por lo menos por este medio, ya sea virtual o telefónico. Yo estoy viendo algunas preguntas que, bueno, se me escaparon, que eran un par arriba. Una quizás básica del comienzo, pero de todas maneras lo puedes volver a aclarar, de cómo es el tratamiento de las bolsas cuando ya están listas. O sea, están preguntando si se perforan eh, o si se rompían solas. Así que si quieres comentar ese tema con las perforaciones en las bolsas. Sí, Y ahora veo algunas otras preguntas. en realidad la bolsa, por ejemplo, hay estudios que hablan hasta de cantidad de perforaciones en base al tamaño de la bolsa. Bolsas más o menos de 5 kilos, por ahí se trabaja con 10 perforaciones. Hay trabajos que, de nuevo, mismo gente del CONICET ha estado trabajando en esos temas. Para esas bolsas que ustedes vieron que usamos nosotros, que son bolsas más o menos de 8 kilos, en la planta de empaque, las que van adentro del cajón, nosotros hacíamos 10 perforaciones de 5 por 3, y solo por ese lugar ya empieza a fructificar. Es importante lo de la perforación porque tiene que empezar a ingresar más oxígeno para que el hongo empiece a producir. Acuérdense lo que les decía, en realidad como productor de hongo lo que van a hacer es manejar condiciones ambientales. Por un lado las condiciones de crecimiento vegetativo, que es cuando está incubando, y por el otro lado la parte reproductiva. Cambian en que en crecimiento vegetativo, en incubación, van a necesitar mucha humedad, temperatura un poco más alta, 20, 24 grados, de nuevo depende de cada cepa. Alta humedad, que al estar la bolsa cerrada, es la propia humedad del sustrato con la que uno sembró. En la bolsa, sobre todo en sustrato, no se pasen de agua, porque donde se empieza a juntar agua abajo, todo ese espacio que tenía aire va a quedar con agua, y eso, en vez de que el hongo avance, como necesita ir avanzando en un espacio que sea húmedo pero no agua, se va a empezar a pudrir. Esa bolsa se va a contaminar y la van a terminar tirando. O el tema en sustrato de las contaminaciones, donde se empieza a contaminar una bolsa y no se puede controlar, uno descarta directamente esa bolsa para no meter a la sala algo contaminado. Y poco intercambio de oxígeno en incubación. Cuando paso a la fase productiva, sigo con alta humedad, pero tengo luz, no sol directo, luz. Tengo temperatura un poco más baja, depende de la cepa, pero suele estar cercana a los 17 grados. Tengo renovaciones de aire y eso lo manejo durante toda la etapa productiva. Entonces, lo que voy a manejar como productor son dos etapas. Por un lado, incubación, leonice bien el sustrato para que sea capaz de degradarlo todo y me dé la mayor cantidad de cuerpos fructíferos ideal en el menor tiempo posible. En troncos, como decíamos, depende mucho del clima, entonces es un cultivo estacional, porque no manejo el ambiente, lo único que manejo es la humedad. Y en sustrato, manejo el ambiente, en un sustrato que lo va a degradar más rápido, entonces incubo en menos tiempo y produzco en mucho menos tiempo. Estamos hablando de un ciclo, de una incubación de, en el mejor de los casos, 2 meses, para nosotros 4,
contra una incubación de 20 días, 30. Y después son 10 días más hasta empezar a cosechar y después 10 días entre cosecha, que suelen ser 3, 4 cosechas. Cada sustrato tiene un rendimiento distinto y se suele hacer microperforaciones cuando está incubando, en el caso del sustrato, o no sé si vieron si no la muestro de nuevo la foto, pero lo que hacemos, si no, en el caso de los cajones o en otras bolsas, se pone un tapón en la punta de la bolsa de algodón. Entonces, en vez de hacer perforaciones en la bolsa, el intercambio gaseoso, que tiene que ser muy poco en la incubación, se logra con ese filtro de algodón, digamos. Es más, se puede usar, en vez de hacer perforaciones, sacar el filtro y que fructifique por ahí si la bolsa no es muy grande. Que es lo que se hace en frascos. Uno cultiva en frascos, saca la tapa y produce desde el frasco. El frasco es lavable, entonces, bueno, un insumo menos. Muy práctico, la bolsa. claro. Santiago, alguien pregunta si podrás mencionar de nuevo, los mencionaste, los difusores que se usaban en el sistema de riego, si los podés repetir, y de Sí. paso te digo también si los datos, o sea, preguntaron dónde se consiguen los datos sobre los costos de inversión para poder obtener los rendimientos. Lo de los datos los podemos poner si me escriben ese mail, lo podemos poner en contacto con Martín. De nuevo, hay cosas que estamos ajustando porque estamos haciendo el análisis económico en este momento, así que puede ser que algún costo o algunas cosas tengamos que modificar. La idea ahora, nosotros vamos a hacer un trabajo y publicar ese trabajo con todos los resultados de lo que fue la planta de empaque. Eso, una vez que esté listo, va a ser de acceso público. En cuanto a los difusores, en realidad son microdifusores, son los que se suelen usar para enfriar en galpones de pollo, que hacen una neblina. La realidad es que nosotros en cultivo en tronco usamos hoy microaspersión, pero hemos usado desde sapito, para cuando hay gente que tiene pocos troncos. Para que se den una idea, un compañero, Fernando Manabela, armó con un controlador, un timer de luz y una electroválvula de lavarropa, un controlador de riego para un sapito que funcionaba con una canilla. Entonces, como la humedad es muy importante en los troncos, armamos un sistema de riego, un controlador barato, que en ese momento lo hicimos con 600 pesos, hoy serán 4.000, 5.000, para un productor que tenía 40 troncos. Nosotros, si no, trabajamos con microaspersores y en el caso de lo que es sustrato, como lo que necesitamos mantener la humedad ambiente, no mojar adentro del sustrato, sino que no pierda humedad, trabajamos con estos microdifusores que hacen como una niebla, no sé si se llegó a ver en la foto, pero es una niebla muy finita y mantiene la humedad alta. En este caso, los que usamos nosotros son de la empresa Netafim y son unos microdifusores que se llaman Coolnet, que son los de 4 vías, que la contra que tienen es que trabajan con bastante presión. Porque les decía, trabajan con 4 kilos, que es bastante. El caudal es bajo, son 30 litros hora por microdifusor y se usa por pulsos, funciona a segundos. Bien, y algo que me parece interesante después, bueno, hay dos cosas importantes. ¿Dónde se consiguen las esporas que quedó al final de la presentación, que es quizás poco tiempo y me parece súper interesante, porque bueno, son los laboratorios, ¿no?, donde se puede conseguir para empezar. Y por otro lado, que también preguntaban, que también me parece un tema interesante, un paso muy importante en esta producción, que es la desinfección de los sustratos, que no había quedado claro a alguien en el tema de la caldera. Entiendo que, bueno, hay no solamente la caldera, sino un montón de posibilidades para hacerlo, pero si quieres mencionar alguna cosita sobre el tema de la desinfección también. En cuanto al inóculo, los lugares que nombré son el Centro PYME ADNEU. Si me escriben en algún momento por mail, no sé si están actualizados los contactos ahora que tengo, pero son el Centro PYME ADNEU, que está en Alto Valle, el CERSOS del CONICET, que está en Bahía Blanca, el INTECH, que está en Chascomús, y el Laboratorio de Blancos del CIEFAP, que está en Esquel. Hay otros laboratorios, hay productores que producen inóculo. Yo nombro algunos que son con los que he trabajado y sé que hay referentes
en el tema cultivo de hongo, que también me parece importante porque hay gente que tiene mucha experiencia y que también está bueno intercambiar sobre prácticas. Por ejemplo, la gente de Bahía Blanca para desinfectar utilizan o han utilizado, no sé si lo siguen usando, las mezcladoras del trompito con un mechero abajo, entonces va girando y se va desinfectando por temperatura con el trompito. Entonces, en cada lugar hay experiencias en base al sustrato que usan. Nosotros no se nos ocurriría usar el sustrato que usan ellos, porque lo tendríamos que traer de allá, usan cáscara de girasol. Y después, en cuanto a desinfección, hay muchísimos métodos. Yo nombré inmersión en agua caliente. También hay muchas pruebas con distintos tiempos. Nosotros estábamos usando 3 horas a 90 grados, desinfección con vapor. Lo ideal, lógicamente, lo más caro de todo, autoclave. Hay pruebas de desinfección con cloro, hay pruebas de desinfección con agua oxigenada. Ahí también lo que entra un poco en juego es el tema del costo y ver qué tan efectivo es. Nosotros, la desinfección alcalina, no tuvimos problema de contaminación. Sí se nos hizo más larga la incubación. Teníamos incubaciones de 25 días y pasamos a 45. Se nos hizo un poco más larga la incubación, pero bueno, uno lo puede manejar en lo que es el ciclo de reposición, esos tiempos de incubación. En el caso de la desinfección alcalina es simplemente inmersión del sustrato, en nuestro caso 36 horas, a un pH 9,5, que lo logramos poniéndole al agua cal, hasta llevar el pH del agua, que lo medimos con un pHímetro, a 9,5 y se deja 36 horas ahí abajo, se escurre y se siembra. Lo de se escurre es importante y si es un sustrato seco, antes de meterlo a desinfectar se suele hacer una hidratación. Se deja por lo menos 24 horas en agua para que el sustrato esté hidratado. Cuando partimos de sustratos, por ejemplo, a nosotros nos costó mucho el tema de la humedad en la hoja, pues no es fácil hidratar hojas secas, por más que estuvieran picadas y demás, tiene sus complicaciones, uno de los sustratos que más nos interesa, pero tiene sus complicaciones, como habrán visto, en eficiencia biológica y en bueno, algunas otras cuestiones. Pero también todo tiene que ver con la escala. Si uno piensa, voy a invertir en un autoclave, bueno, un autoclave para desinfectar sustrato es una inversión interesante. Y después la forma de siembra también, hay formas de siembra variables, nosotros sembramos por capas, capa de sustrato, capa de inóculo, capa de sustrato, capa de inóculo. Hay gente que siembra en una batea y mezcla todo el sustrato con todo el inóculo. Hay gente que pone el sustrato en la bolsa, pone un palito, saca el palito y en ese hueco que queda pone el inóculo. Y lo que sí les recomendaría para empezar es que usen bolsas transparentes, cosa de que cuando vayan a verla puedan ir viendo el avance del micelio. Una vez que ya tengan los tiempos, bueno, si consiguen bolsas negras o un tacho que no es transparente y les resulta más cómodo, está perfecto. Hay experiencia de producción con tachos de helado, que son perforados, bolsas tipo cebolla. Hay de todo tipo de cosas, experiencias y demás. Sí, es un mundo. O sea, me imagino que cada sustrato debe tener su complejidad. De hecho, acá, bueno, yo estoy en Buenos Aires, las experiencias que se conocen, que se ven por las redes sociales, ¿no? De las ventas y demás, hay muchas experiencias de sustratos muy distintos. Hay emprendimientos que hacen netamente base de café, porque acá, bueno, obviamente hay muchas cafeterías en Buenos Aires, en la ciudad, y recolectan a partir de ahí. Y se ha visto eso, muchas experiencias en función de la disponibilidad que hay en la zona, como dijiste antes, ¿no? Acá en una gran ciudad hay mucho café, por ejemplo. Yo había visto experimentos en Holanda y otros lugares donde literalmente los lugares donde cultivan van a las cafeteras y les piden que les guarden los restos de café y se los llevan y usan eso como la base, como el sustrato para cultivar diferentes tipos de hongos. Claro. O sea, hay algo interesante que preguntaron, que de hecho a mí también me llamó la atención también. ¿Qué pasa después en el caso que se usa el espacio de las plantas
de empaque de cereza. ¿Qué pasa cuando tenés que volver a empacar cereza, ¿no? Si tenés problemas ahí con hongos después. Bueno, eso fue uno de los temas por los cuales no largamos inmediatamente con el tema del sustrato, porque si nosotros le dejamos esporas y avanza sobre la fruta, es una pudrición blanca para fruta que se exporta, con lo cual no íbamos a ser famosos por ser una agencia que hubiese hecho algo. Nosotros trabajamos mucho con el cultivo de cereza. En realidad, lo que hicimos, tenemos la ventaja de que la cámara trabaja en frío, con lo cual el hongo le costaría avanzar. Pero la desinfección que hicimos, y la verdad que no encontramos restos, no tuvimos problemas tampoco. De hecho, se habló y se trabajó con el productor en eso. Lo que hicimos fue, una vez que terminamos de producir, dentro de esos 9 meses están contemplado un tiempo que es para acondicionar el empaque o terminaron de hacer cereza. Para que se den una idea, la cosecha de cereza acá, a diferencia de otras zonas, es desde fines de diciembre hasta este caso de este empaque, les diría enero, y en el caso de otro empaque que trae fruta de una chacra está un poquito más lejos, hasta mediados de febrero. Con lo cual, tenemos buena parte del año desocupada. Nosotros ahí consideramos un ciclo en el cual tenemos que acondicionar de nuevo la sala para entrar a producir y un ciclo para desinfectar. Lo que hicimos es una desinfección de la sala con una solución a base de cloro y una ventilación de la sala. Cuando hicimos eso, volvimos a poner la sala en funcionamiento con las condiciones para que produzca hongo, con la idea de que si quedaban residuos, avanzaran esas esporas y se desarrollaran para poder justamente volver a hacer otra desinfección y otra ventilación. Esto lo consultamos con gente que trabaja específicamente con el tema de esporas. Nos dijeron que no tendríamos este problema, no detectamos ningún resto. De hecho, la segunda desinfección hasta nos habían recomendado de no hacerla. La verdad que no es algo muy problemático porque es pasar con una pulverizadora por toda la sala. No es algo costoso porque la solución clorada no era algo costoso y es parte de los implementos también que tiene el empaque para trabajar. Por eso es que no trabajamos ni con fungicidas ni con ningún otro tema y la verdad que anduvo muy bien con eso, pero era uno de los puntos por los cuales no arrancamos hasta no charlar muy bien ese tema con distintos especialistas y hacer una prueba que en este caso tenía que estar el productor de acuerdo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y por último, una cuestión más allá de rendimientos, preguntan con 1 kilo de micelio más o menos cuánta producción, ¿no? Que bueno, es muy variable, ¿no? La respuesta, pero cuánta producción se puede tener y cuántos gramos se usan del micelio con el que se inicia por tronco utilizado, ¿no? Sí, más que en peso de micelio, se los voy a responder porque depende también. En realidad, el micelio, la semilla que uno compra, el inóculo, se usa en relación al peso húmedo del sustrato. Cuando yo siembro troncos, uso del 1 al 2% del peso húmedo del tronco. Para que se den una idea, un tronquito de unos 15 a 20 centímetros de diámetro y unos 40 centímetros de altura pesa unos 10 kilos. Yo puedo sembrar entre el 1 y 2%. Por lo general, lo que uno hace es tratar de ir al 1% para gastar menos plata en inóculo. Lógicamente, hay productores que trabajan con troncos más grandes. Acá hay productores que siembran la cortina, todo lo que se baja, y la parte más baja del tronco, que es lo más ancho, con la misma altura o un poquito más, 60 centímetros, 50, son troncos que pesan 60, 70, 80 kilos. Eso también va mucho en el productor. Hay gente que te dice, yo no quiero hacer troncos tan grandes porque lo tengo que sacar de la bolsa, poner en la bolsa, entonces después tengo que estar haciendo mucha fuerza. Y hay productores que les gusta sembrarlo, pero en realidad se usa en proporción al peso del tronco y en el caso del sustrato, acuérdense que es el 5% del peso húmedo. Uno lo que busca es que invada ese micelio, ese sustrato lo más rápido posible. No se olviden que hay otros hongos que las condiciones son las mismas y que tengo que tratar de tomar también el sustrato con en este caso la gírgola. Y en rendimientos, en el caso del tronco, se habla aproximadamente de rendimientos
de 1,5 kilos cada 10 kilos de sustrato húmedo, que sería eso, uno puede llegar a sacarlo en las... O sea, el tronco yo lo siembro este año, no lo va a terminar de degradar todo el tronco, el hongo, y lo voy a tener por lo menos 2 temporadas más produciendo. Con lo cual voy a sacar ese 1,5 kilos en 3 temporadas. Hay casos que sacan más, hay casos que a veces sacan un poquito menos, pero ese tronco termino de producir, lo guardo, en nuestro caso lo volvemos a meter en la bolsa para que no se deshidrate, y lo saco la temporada siguiente. En el sustrato, vuelvo a decir, hay rendimientos variables, 15, 40% de eficiencia biológica, depende del sustrato, y hay algunos, como les mostré, eficiencias biológicas muchísimo más altas. Estuvimos viendo eficiencia del 169%, nosotros tuvimos 112 con paja de eh, avena, 40%. Depende del sustrato, es lo que rinde. Y después, bueno, el tema de poder usar suplementos que tienden a aumentar lo que es nitrógeno, fósforo, para aumentar el rendimiento, pero también tienden a encarecer un poco el costo. Entonces, por eso decía que hay que hacer un análisis antes de largarse a hacerlo, que no es solo ver cuánto rinde. Yo lo que sí creo es, en el caso de la gírgola, yo le digo a la gírgola el hongo antifrustración, es un hongo que, hecho más o menos bien las condiciones, van a cosechar, de ahí a decir saco el óptimo, sí hay para mejorar, pero está bueno para iniciarse en el cultivo de los hongos. Si uno habla de otro tipo de hongos de consumo más importante, como por ejemplo, no sé, champiñón, es un hongo que necesita un sustrato compostado. O sea, ya tengo que manejar 2 producciones. Además de que es un ambiente controlado, tengo que hacer un compostaje que esté bien balanceado nutricionalmente y a saber hacer bien el compost, que es una producción en sí misma, y después producir el champiñón. Entonces, bueno, tras que lleva una inversión por un ambiente controlado, puede terminar en que si no tienen bien todo el manejo, eh, termina siendo un impacto negativo. Arrancar con este otro tipo de hongos degradadores, meterse en el mundo de los hongos, decir, bueno, empiezo con gírgola, sigo con shiitake, voy pasando y el mundo es interminable en cuanto a lo que son hongos para cultivar. Santiago, acá yo estoy en Buenos Aires también y lo que he visto es que venden cajas de 5 kilos que uno la puede comprar para cultivar, como que ya viene sembrado. Yo no me animé nunca porque no tengo tanto espacio en mi departamento, pero ustedes pensaron, por ejemplo, ya que esta producción que hacen es tan importante en poder, eso se puede, por ejemplo, trasladar de un ambiente frío, se puede trasladar en la caja el sustrato y llevarlo a otros lugares para cultivar. No Sí, sé. hay varias empresas que venden el kit, digamos, como para iniciarse en el cultivo, que es el sustrato inoculado, ya está desinfectado, ya está colonizado, uno abre la bolsa, le da las condiciones de humedad. Buenos Aires, en cuanto a humedad, tiene una ventaja comparativa con nosotros, tiene humedad ambiental más alta, comparativa en eso, cuando hace frío y demás uno se acuerda de que no está tan buena la humedad, pero en realidad sirven esas cajas, son interesantes y está bueno. No sé si a nivel de costo para comprar eso y dedicarse a la producción con eso termina siendo rentable, no lo he analizado, pero uno lo podría traer acá, de hecho se podría tranquilamente. El inóculo, nosotros en la época en la que compramos el inóculo tenemos una ventaja que hace frío. Y el inóculo puede venir hasta en la caja de un camión, y de hecho ha venido. Eh, y eso es una ventaja porque con frío sabemos que no se va a morir. Y como va a avanzar menos, también va a degradar menos el propio sustrato que tiene. El problema es cuando hace calor, que uno quisiera traerlo, no sé, en un micro o en un camión, abajo de una lona, en pleno verano con 40 grados. Entonces ahí sabe que va a ir en detrimento de la calidad del inóculo. Pero se podría evaluar en cuanto a empezar con ese tipo de cajas y demás. Para iniciarse es interesante para conocer el cultivo. Y después, bueno, en el caso de Buenos Aires, el INTECH, que está en Buenos Aires, ahí tienen, en Chascomús, perdón, tienen gente con muchísima experiencia, investigadores
de renombre, no solo nacional, sino internacional. De hecho, hay un libro muy interesante que es del doctor Alberto, que es el cultivo intensivo de hongos comestibles, que para alguien que se va a iniciar en el cultivo es un libro muy interesante. Y de nuevo, ellos comercializan también el tema del inóculo y tienen mucha experiencia, que además es gente, así como digo que son investigadores de renombre, gente muy abierta que no tiene problema en compartir el conocimiento. Bueno, siendo las 6:30, si les parece, si alguien quiere hacer alguna consulta más o si me olvidé, se me pasó algún chat, eh, es el momento. Si no, bueno, vamos ya terminando, cerrando Disculpen, buenas noches. la Quería charla. consultar Sí. si puede repetir, por favor, el nombre del autor del libro. Edgardo Alberto, que si el libro se llama Cultivo intensivo de hongos comestibles, es un investigador del INTECH que está en Chascomús, Buenos Aires. Eh, creo, no me acuerdo, pero creo que la editorial del libro es Hemisferio Sur. Es un libro que abarca distintos hongos. Ahí van a tener cultivo en sustrato de gírgola, cultivo en tronco de gírgola, cultivo de champiñón. Eh, hay distintos aspectos y hay incluso aspectos que hacen al manejo de una sala de producción, al ambiente, al cuidado de la limpieza en esos espacios, a cómo planificar un ciclo de producción, cómo hacer un análisis. La verdad que es un libro que está bastante completo para iniciarse en el cultivo. Y después hay mucha bibliografía mismo en internet, gratuita. En cuanto a sustratos, como para ver rendimientos, les decía, si ponen en el buscador de Google, ponen Mushwall, van a encontrar un manual de cultivo de hongo ostra, que son experiencias internacionales de cultivo. Eh, a ver, hay un montonazo de páginas serias con información seria. Eh, la gente del CERSOS, que les decía que está en Bahía, han sacado distintas publicaciones con respecto a varios hongos, entre ellos la gírgola, tienen mucha experiencia en el cultivo. Eh, la verdad que hay mucha información disponible de calidad eh, sobre el tema, que de nuevo, necesitan que les pase nombres o bibliografía, no hay ningún problema. Hola Santiago, ¿cómo estás? Acá Silvana, de Puerto Silvana, buenas Deseado. tardes. Ah, buenas. San- Santiago, tu compañera, también estuviste hablando que se puede cultivar a partir de plantas acuáticas. Me gustaría saber si la Microcister perífera se lo puede llegar a utilizar como sustrato. Vos sabés que nosotros lo tenemos a lo largo de la costa, alrededor de 16 kilómetros a lo largo. Quizás lo podríamos llegar a incorporar como sustrato a estas algas. Y vuelvo a repetir, no tengo, jamás hice una experiencia de cultivo con esas plantas. He trabajado principalmente con lo que nombré, algunos sustratos más, pero no he trabajado con plantas acuáticas, con ninguna. Eh, se podría evaluar, hacer algunas pruebas, a ver cómo responde el cultivo, cuánto produce, cómo funciona, pero se podría evaluar, hacer pruebas, como decía, a pequeña escala y ver qué pasa. Podemos averiguar a ver si hay alguien que haya trabajado. Yo honestamente desconozco y no lo he hecho yo, pero podemos averiguar. Y Gracias, Santiago. no, Bueno, Santiago, la verdad que clarísimo, como siempre. Eh, agradeciendo a todos desde el chat también quienes se fueron yendo, porque bueno, llegamos a ser más o menos un poquito más de 50 personas y ahora ya quedan la mitad, así que algunos se fueron yendo agradeciendo la charla, así que bueno, también desde parte de Sepia y en lo personal, muchísimas gracias por venir, por un taller tan claro y bueno, y por estar abierto también a responder consultas, bueno, ahí compartí tu mail, igual vi que ya también lo dejaste, a poder compartir todo el conocimiento
y bueno, seguimos en contacto. Cualquier otra cosa que acá, quien sea necesiten, me pueden escribir, nos pueden escribir a Sepia. Y bueno, me alegro que haya gustado la charla. Esperamos poder seguir profundizando en esta temática porque es súper interesante, está súper en crecimiento, ¿no? Y en expansión, y está bueno poder incorporar cada vez más desde el lado, ¿no? de los profesionales eh, esta producción. Así que está bueno poder contar con profesionales como Santiago y Agá que nos están dando una introducción para luego profundizar. Así que bueno, cualquier consulta nos escriben y bueno, Santiago, te agradezco. ¿Quieres decir eh, algo más? Ya vamos cerrando. No, muchas gracias. Bueno, las personas que se han interesado, bueno, como verán, va aumentando cada vez más el interés en el tema, con lo cual es interesante meterse en el cultivo. Yo creo que no tiene techo, que es de a poco y hay que hacer estos análisis. Pero interesante. Y agradecer al Sepia de nuevo por esta convocatoria y el espacio. La verdad que se valora mucho. Así que bueno, agradecer el tiempo de todas las personas y de nuevo al Sepia por el espacio. Muy amables. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Y gracias a todos y a todas. Nos vemos en las próximas charlas. Chau, chau.